Hola amigas tejedoras, gracias por visitar mi canal, bienvenidas, esto es Creaciones Misha. Me presento, yo soy Mish. Bueno, en el tutorial del día de hoy voy a hacer este símbolo, este llavero con el símbolo del yin y el yang. Es un llavero reversible, mire, tiene dos vistas. Es un llaverito muy sencillo, es un tutorial muy cortito. Bien, vamos con la lista de materiales para que comencemos a tejer. Para tejer nuestro llavero del día de hoy voy a utilizar este estambre que es de la marca La Abuelita, es 100% algodón. Voy a utilizar blanco y negro. También vamos a utilizar tijeras, el ganchillo, bueno, yo lo tejí en un ganchillo del número 2, una aguja de punta redonda, hilos de esos que son para coser botones en color negro y en color blanco, el relleno y el herraje para colocarle nuestra argolla. Si no tienen el herraje, bueno, yo les voy a dar una idea porque yo tampoco tengo el herraje. Uso estas donas y mi argolla. Bien, amigas, comencemos. Voy a comenzar con el color negro. Vamos a hacer un anillo mágico. Tomamos así. Y dentro de este anillo mágico vamos a hacer una cadenita aquí para asegurar. Ahora sí. Vamos a tejer 8 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si tienen dudas de cómo se hace el anillo mágico o el punto bajo, en la descripción del video les voy a dejar el link de unos tutoriales donde explico cómo hacerlo. Vamos a apretar nuestro anillo mágico. Bien, vamos a asegurarlo bien. Vamos a cerrarlo. Después de que hayamos terminado de tejer nuestros 8 puntos, ya cerramos nuestro anillo mágico. Ahora vamos a hacer cambio de color. Para hacer esto, en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado y vamos a hacer nuevamente otro punto deslizado. Tejimos 2 puntos deslizados, una cadenita al aire para asegurar, para rematar, y vamos a cortar. Bien, amigas, vamos a hacer el cambio de color. Ahora, en el primer punto deslizado que tejimos con el estambre en color negro, vamos a enganchar nuestro estambre blanco, ¿sí? Y vamos a tejer aquí 2 puntos bajos, perdón. Está un poquito apretado y un poquito de trabajo. Bien, nuestra segunda vuelta, nuestra vuelta número 2, la vamos a tejer en color blanco. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los 8 puntos bajos que tenemos. Tenemos 8 puntos bajos, tejemos un aumento en cada uno de ellos, van a ser 16 puntos bajos al finalizar nuestra vuelta. Bien, ya hice los aumentos en los 2 puntos deslizados. Y así toda nuestra vuelta. En la vuelta número 3 voy a tejer de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto bajo. No voy a necesitar un marcador de vueltas. Ahora, en este mismo punto donde hicimos el punto bajo, vamos a tejer un medio punto alto. Para hacer el medio punto alto, cargamos nuestro gancho, introducimos y tomamos otra lazada. Tenemos 3, 1, 2, 3, otra lazada y las vamos a cerrar las 3. Bien, amigas, vamos a volver a tejer un punto en ese mismo punto, o sea, van a ser 3 puntos juntos. Ya hicimos un punto bajo, un medio punto alto y ahora vamos a tejer un punto alto o punto vareta. Para esto cargamos nuestra ganchillo, perdón, introducimos y sacamos. Tenemos 3 lazadas, tomamos una y vamos a cerrar 2. Nos quedan 2 lazadas, tomamos otra lazada y la cerramos. Bien, estos 3 puntos van a quedar tejidos en un mismo punto. Bien, en el siguiente punto vamos a tejer esto. Vamos a tejer una vareta doble o un punto alto doble. Vamos a cargar con una lazada, 2 lazadas y en el siguiente punto
vamos a introducir y sacar lazada. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a ir cerrando de 2 en 2. Así, ya cerramos 2, tomamos otra lazada y cerramos otras 2. Y por último, otra lazada y cerramos estas 2. Bien, en este mismo punto vamos a tejer, pero ahora vamos a tomar 3 lazadas. 1, 2, 3. ¿Sí? Con la que ya teníamos son 4. Vamos a introducir en el mismo punto, tomamos una lazada y cerramos igual de 2 en 2. Cerramos 2, cerramos 2, cerramos 2 y así. Vamos ahora a cargar nuestro ganchillo con 4 lazadas. 1, 2, 3 y 4. En el mismo punto introducimos y tomamos una lazada y las vamos a ir cerrando de 2 en 2. Bien, amigas, así nos quedaron aquí tejidos 3 puntos en el mismo punto. Bien, ahora vamos a tejer en nuestro tercer punto de nuestra tercera vuelta. Para esto vamos a cargar nuestro gancho, ya tenemos aquí la lazada. Y vamos a cargar con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al tercer punto y vamos a tejer aquí. Sacamos una lazada, perdón, y las vamos cerrando igual de 2 en 2. Es un llaverito muy sencillo, muy rápido. Miren, ahora vamos a tejer este último punto aquí, igual junto. Vamos a cargar nuestro gancho con 6 lazadas. Esta no la contamos, tomamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Introducimos, tomamos otra lazada y cerramos de 2 en 2. Bien, nuestro tejido fue tomando altura. Queda un poco abierto, pero esto ahorita lo vamos a cerrar. Vamos a hacer una cadena al aire para rematar. Y ya quedó la mitad de nuestro símbolo de jean. En nuestra vuelta número 3 solo tejimos en 3 puntos. En el primer punto hicimos un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto juntos. Y así fuimos aumentando. En el segundo punto volvimos a tejer 3 puntos juntos y en el tercero tejimos solamente 2. Bien, ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo con nuestro estambre negro. Bien, amigas, ahora vamos a comenzar con nuestro estambre en blanco. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Y recuerden, en este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a hacer 8 puntos aquí. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a sacar el ganchillo para asegurar nuestro anillo mágico. Recuerden, tiramos un poquito, jalamos un poquito y la hebra que se encoge es la que vamos a tomar para terminar de jalarla y cerrar la otra hebra. Y ahora sí, lo apretamos. Vamos a hacer nuestro cambio de color y vamos a hacer lo mismo. En este punto, que es el primer punto bajo que tejimos, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos al segundo punto y hacemos otra vez un punto deslizado. Cadenita al aire para rematar y cortamos. Bien, chicas, ahora vamos a enganchar el estambre de color negro. Para esto me voy a ir al primer punto deslizado que tejí para finalizar ya esta vuelta en blanco. Vamos a introducir nuestro gancho y vamos a jalar la hebra de color negro.
Hacemos una cadenita para asegurar y aquí vamos a hacer un aumento de punto bajo. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir toda la vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto que tenemos y al finalizar nuestra vuelta tendremos 16 puntos bajos. Bien, chicas, ahora voy a tejer la vuelta número 3. Esta, recuerden, bueno, ya tejimos nuestros 16 aumentos y aquí está el comienzo de estos aumentos. Aquí vamos a tejer, voy a tejer un punto bajo. Después de este punto bajo voy a hacer un medio punto alto. Para esto cargamos y cerramos con una lazada. Ahora vamos a hacer un punto alto y cerramos con 2 lazadas, 1 y 2. Y ya tejí 3 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a cargar nuestro gancho con 2, 1, 2. Y vamos al segundo punto. En este segundo punto vamos a tejer así. Vamos cerrando igual de 2 en 2. Ahora cargamos nuestro gancho con 3. Recuerden, sin contar esta. 1, 2, 3. Y vamos a ir cerrando igual de 2 en 2. Ahora 4. 1, 2, 3, 4. Engancho en el mismo y cierro de 2 en 2. Por último, ya en nuestro tercer punto vamos a tejer así. Vamos a tomar nuestro gancho o crochet y lo cargamos con 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer punto lo engancho, tomo una lazada y ahora voy a ir cerrando de 2 en 2. Cerramos 2, cerramos otras 2 y así. Por último vamos a cargar ahora 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual enganchadas en el tercer punto y las vamos a ir cerrando de la misma manera, de 2 en 2. Cadenita al aire para rematar y cortamos el estambre. Bien, ya está. Ahora vamos a la mitad. Vamos a tejer como nuestro llavero, o el llavero que voy a hacer es reversible. Voy a utilizar 2 piezas en blanco y 2 piezas en negro. Bien, chicas, ya tejí las 4 piezas que necesitamos para el llavero. Aquí están. 2 en negro, 2 en blanco. Ahora, si se dan cuenta, queda muy abierto. Para cerrarlos voy a utilizar hilo negro e hilo blanco. Vamos a irnos al reverso y vamos a meter la aguja por aquí. Y con mucho cuidado, sin que traspase de este lado, vamos a ir uniendo. Así. Vamos a ir cerrando todo el tejido para que cuando armemos nuestro llavero no se vea el relleno. Así, miren, lo vamos a ir cerrando. Y lo mismo vamos a hacer con las piezas en blanco. Vamos a cerrar así las 4 piezas. Vamos a cerrar ahora la pieza en color blanco, a ver si con el hilo se nota un poco mejor. Es el reverso de nuestra pieza. Con mucho cuidado por la parte del medio vamos a ir pasando para ir uniendo todos nuestros puntos y que no se abran. Así, con cuidado de no pasar de este a la parte de enfrente. Vamos a ir cerrando todo por atrás.
Esto lo vamos a hacer con nuestras 4 piezas. Y así, miren, hasta que lleguemos a la parte de arriba. La idea es que nos queden así, cerraditas, un poco más cerradas, y ya no se vea el relleno. Bien, ya cerré las piezas. Así, miren. Ahora lo que vamos a hacer va a ser armar ya nuestro símbolo del yin y el yang. Bien. Igual vamos a trabajar por el reverso y vamos a acomodarlas así más o menos. Miren. Para que, bueno, vamos a ponerlas de frente para que se vean así, a esta altura. Pero las vamos a cerrar por la parte igual de nuestro reverso del tejido. Voy a utilizar el color negro. Hay que tener mucho cuidado con el blanco para que no se note. Si miren, si se dan cuenta, no pasa a la parte del frente, de enfrente, perdón. Vamos a unir primero por el centro. Así miren, a esta altura. Siempre cuidando que no se nos vaya, no vayamos a enterrar mucho la aguja y se pase al frente. Ya después le damos otro pasado. Ahorita nada más es irlo uniendo para poderlo cerrar, porque tenemos que formar un círculo. Bien, ya que está así, ahora vamos a tomar esta pieza así y de igual forma la vamos a ir cerrando. Regresamos al reverso. Estas hebras que sobran aquí dan un poquito de lata a la hora de estar así. A ver, a ver. Y así vamos a ir formando nuestro símbolo en círculo. Vamos a ir cerrando. ¿Se ven cómo ya se está formando el circulito? Y yo sigo aquí, miren, cerrando el circulito. Vamos, ya doy poco lo que falta. Para que se forme la mitad de nuestro símbolo del yin y el yang. Y vamos a tomar todo esto así. Así, miren. Vamos a unir bien, bien hasta el final, hasta aquí. Esta pieza. Bien, ya que están aquí, vamos a asegurar, vamos a hacer un pequeño nudo aquí. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero de este lado vamos a cerrarlo. Así. Aquí vamos a cortar la hebra. Y ya nada más me falta por unir la mitad de mi símbolo. Ahora, bueno, voy a partir del centro
igual cuidando que el hilo no se note del lado de la parte blanca. Aquí. Ya casi termino, miren, es muy poquito lo que falta, ya casi nos queda un circulito. Así vamos a cerrar todo. Aquí fue lo hice aquí. Bueno, a ver. Lo vamos cerrando todo. Y ya casi llegamos al final. Vamos a apretar un poquito. Aquí. Y vamos a hacer un nudo aquí. Así. Vamos a cortar nuestro hilo y ya tenemos. Ahora vamos a utilizar el color negro, el estambre o lana en color negro para hacer que esto todavía se vea. Y para el siguiente paso pueden utilizar el estambre en color negro o blanco, el que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar el negro. Bien. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí se formaron cadenitas. Vamos a tomar la que quieran y vamos a enganchar nuestra lana o estambre y vamos a tejer una cadenita al aire y vamos a tejer un punto bajo y así nos vamos a ir. Miren, aquí se alcanzan a apreciar. Aquí vamos a hacer toda una vuelta en el color que ustedes escojan, toda la vuelta. Así, miren. Bien, chicas, así, miren. Toda una vuelta de punto bajo. No que he contado cuántos puntos son, pero ahorita les voy a contar. Llevo 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí, a ver, vamos a saltar al color negro. Y ya los terminé. Aproximadamente les tienen que salir. Bueno, a mí me salieron 26 puntos. Ahora vamos a unir. Ya terminé toda la vuelta, que era un punto bajo. Rematamos y vamos a cortar. Bien, ya está la mitad de nuestro llavero. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Vamos igual a unir las dos y vamos a hacer una vuelta de perimetral. Cuando lleguemos a este punto no corten el estambre porque de aquí vamos a unir las dos piezas. Bien, voy a hacer esta. Mira, amigas, estoy tejiendo ya el último punto bajo de toda la vuelta que para formar bien nuestro símbolo del yin y yang. Ahora voy a unir aquí con un punto deslizado y no voy a cortar la hebra. Vamos a unir las dos piezas y para esto vamos a hacer un punto cangrejo. A ver, chicas, les voy a explicar con otro tono y otro tejido como es el punto cangrejo. Bien, aquí hice una fila de medios puntos. Voy a levantar una cadena. No voy a girar el tejido, voy a tejer hacia atrás. Entonces me voy a regresar al último punto y voy a tomar una lazada. Bien, ahora tengo dos y voy a cerrar con otra lazada. ¿Sí? Igual voy al punto anterior. O sea, vamos a ir para atrás. Por eso es punto cangrejo, es hacia atrás. Así, miren. Y como que no quiere muy bien. Bueno,
Es todo hacia atrás. Tomamos una lazada y cerramos. Y se va formando este bordecito. Bien. Vamos a unir nuestras dos piezas utilizando este punto. Voy a unir ahora las dos piezas de el llavero. Bien. Vamos a acomodarlo. El relleno se lo pongo ya hasta el último antes de cerrar. Bien, ahora lo que tenemos que acomodar es, bueno, está nuestro símbolo así, y que el de atrás quede igual derechito para que a la hora de que gire pues se vea. Entonces vamos a hacerlo con un poquito de calma, con cuidado. Ahí está. Y ver que de este lado coincida. Bien. Ahora con el punto cangrejo voy a levantar una cadena y voy a introducir en el punto anterior, pero también tomando el punto de la otra pieza. Aquí. Tomamos una lazada y cerramos. Procuren no apretarlo mucho para que no les dé trabajo. Quede un poquito flojito. Y así vamos a ir uniendo. Miren. Punto anterior. Y con mucha paciencia al punto del tejido de atrás. Nuevamente. Todo esto es el punto cangrejo, perdón. Y con calma ir tomando las dos piezas. Bien, este punto lo vamos a hacer toda la vuelta. Aproximadamente yo conté 26 puntos y traté de que me quedaran 26 en las dos piezas para que no me sobren o me falte un punto al momento de estar uniendo. Bien, amigas, vamos a hacer toda la vuelta con punto cangrejo. Bien, chicas, ya estoy casi por terminar, ya son los últimos puntitos de este punto cangrejo. Pero antes de, no sé, que quede un espacio más o menos así, voy a ponerle un poquito de relleno para darle forma. El que ustedes consideren, ahí depende de qué tan apretadito lo quieran. Yo un poquito más. Así. Bien, ahora voy a continuar para terminar la vuelta. Bien, chicas, ya terminé toda la vuelta en punto cangrejo. Este es el último punto cangrejo que tejí aquí. Voy a jalar así. Voy a cortar la hebra y con ayuda de una aguja voy a unir esta para terminar de cerrar. Voy a cerrar. Y me voy a ir aquí. Aquí voy a hacer un nudo. Ok, y voy a perder dentro del tejido. Bien, ahora vamos a colocarle la argolla del llavero y vamos a ponerle aquí una bolita. Ahora voy a colocarle la argolla a mi llavero. Bien, vamos a acomodarlo, ya sé que ustedes lo quieran así, con esta parte blanca hacia arriba, o así. Yo lo voy a acomodar así, me gustó más así. Bien, ahora voy a centrarlo y voy a enganchar mi estambre. Yo no tengo el herraje. Si ustedes lo tienen, pues nada más le colocan aquí el herraje y ya. Yo voy a hacer esto. Voy a tejer 18 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, aquí ya le había colocado la aguja. Vamos a... con una hebra pequeña, no tiene que ser muy larga. Ay, ya no quieren cortar mis tijeras. Bien. Me voy a ayudar de estas donitas. Voy a introducir 2. Y ahora voy a regresar por aquí, pero solo por la primera. Así. Voy a jalar hasta que llegue así. Voy a asegurar bien. Y ahora voy a colocar mi argolla. Voy a asegurar estas dos y voy a perder dentro del tejido. Ahí. Así. Esta fue con la que inicié, con la que enganché el estambre. Ahora voy a perder y cortamos la hebra sobrante. Esta con el ganchito la voy a perder dentro del tejido. Ya nos acomodamos. Bien. Voy a hacer una pequeña borlita, muy chiquita, no. Hay quien ocupa hasta maquinitas o usa un cartón. Yo la voy a hacer de la siguiente manera. Como todo lo estoy haciendo en negro, todos los que son los acabados, vamos. Voy a colocar una aguja en una hebra medianita. La borlita la voy a usar, voy a hacerla con los dos tonos, que es el blanco y el negro. Bien. Ahora voy a apoyarme con 3 dedos y voy a dar unos pequeños, voy a ir así enrollando mis dedos, vamos. Y que será a esta altura más o menos. Voy a cortar el blanco y con este que quedó aquí voy a asegurar las vueltas que di. Apretarlo. Ahora aquí. Igual voy a apretar, voy a hacer un nudo. Ahora con esto que me sobró, voy a sacarlo al centro, bueno, por aquí. Y voy a unirlo, que quede lo más derechito posible con donde está la argolla. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Está. Y le voy a hacer un literal un nudo aquí. Y ahora voy a entrar por el otro lado. Ahora estas dos, vuelvo a hacer un nudito aquí, igual literal un nudo. Y voy a perder mi hebra dentro de las vueltitas que le di, aquí las vueltas que le di para asegurar mi borla. Bien, ahí está. Ahora voy a cortar. Me fui por mis tijeras porque esto ya de plano no tiene filo. Bien, las voy a abrir. Todas vamos a cortar ya. Y ahora
igual así que queden parejitas. El largo que quieran, yo creo que, bueno, a mí me gustan más o menos larguitas, no muchas. Como si cortaran cabello, ¿no? Sí. Bien, pues ya está nuestro llavero. Bien, chicas, pues ya terminé. Espero que les haya gustado este tutorial de este llaverito del símbolo del yin y el yang y que se animen a tejerlo. Les dejo en la caja de descripción mi Instagram y mi Pinterest para que chequen más de mis trabajos y déjenme enseñarles. Bueno, ya voy a empezar a subir tutoriales para Navidad. Este es el jengibre. Fue un tutorial que subí la Navidad pasada y ahora estoy haciendo la casita. Esta la voy a subir, es el próximo tutorial, la casita del jengibre. Bueno, amigas, pues cuídense mucho y espero que se animen a tejerlo. Gracias, adiós.